ahora vamos a hablar de los trastornos de la migración neuronal. Como les había dicho en un principio, las neuronas que van a formar todo el parénquima encefálico vienen desde este bordecito de los ventrículos, que es lo que llamamos el epéndimo, y en el desarrollo embriológico ellas van a empezar a moverse en ese proceso de migración hasta formar pues, el soma, es decir, el núcleo, el cuerpo neuronal, hasta formarse en su posición final, que va a ser la corteza cerebral. Por eso tenemos esta morfología aquí de la corteza, que es precisamente lo que va a ser sustancia gris, que es nada más que cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca son simplemente esas extensiones de esas neuronas, que son los axones y las dendritas. Entonces, dentro de los defectos de la migración de esas neuronas, vamos a tener este que se ve con cierta frecuencia también, que es lo que llamamos esquisencefalia. La esquisencefalia es ese defecto de esa migración neuronal, que por alguna razón esas neuronas no terminaron en el extremo de la corteza cerebral a la sustancia gris y dejan un defecto que en algunos, pues en algunos no, que en los casos siempre se va a ver como una comunicación de líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo hasta el espacio extracraniano, hasta el espacio extraxial, que es lo que se va a ver aquí. Se divide en esquisencefalia de labio abierto y labio cerrado, simplemente por el espacio virtual que hay entre las dos partes del parénquima que sí está. Aquí tenemos, por ejemplo, una del labio abierto, donde es evidente el espacio que hay entre los dos, y esta que vimos antes es del labio cerrado, porque a pesar de que están en contacto las dos partes del parénquima cerebral, pues hay un espacio virtual entre los dos, como cuando uno simplemente cierra los labios, que están en contacto, pero hay un espacio virtual entre los dos. Cosas que hay que reconocer de esto, lo que pues en este caso es muy evidente, pero sobre todo cuando son de labio cerrado no es tan fácil, sobre todo en la tomografía, porque aquí pues el líquido cefalorraquídeo se hace evidente entre los dos, o digamos mejor en esta imagen se hace evidente que hay líquido cefalorraquídeo, pero en tomografía no es tan evidente. Y hay una cosa que nos ayuda un poco, que aquí no se ve, pero en la tomografía que se ve, que es lo que se llama no sé exactamente cómo se traduce en español, pero en inglés se llama el dimple, que es como se llaman como los hoyuelos, más o menos lo que algunas personas tienen los cachetes con una hendidura, y es eso, simplemente una hendidura que se forma ahí. Pero la característica más importante, porque bien pudiéramos decir que esta lesión de líquido cefalorraquídeo en otro contexto sea simplemente una cavidad porencefálica de una isquemia crónica o antigua mejor, que termina formando líquido cefalorraquídeo ahí. Pero lo que más nos permite diferenciarlo de eso es la presencia de sustancia gris, es decir, de células, de cuerpos neuronales a ambos extremos de la esquisencefalia. Porque si no fuera una esquisencefalia, sino simplemente un evento isquémico antiguo reemplazado por líquido cefalorraquídeo, no tendría por qué tener sustancia gris o cuerpos neuronales a cada lado. Simplemente con eso sabemos que es un defecto de la migración. Bueno, este es otro ejemplo también de defecto de la migración. Aquí vemos una resonancia con un tejido con un comportamiento similar a la sustancia gris. Es decir, si ustedes se fijan, este tejido que estoy viendo aquí patológico tiene un comportamiento en las tres fases exactamente igual a la sustancia gris, es decir, a la corteza cerebral. Aquí tenemos un T1, un T2, un FLAIR. Simplemente vemos que el comportamiento de esta lesión, que no tendría por qué estar ahí, se comporta exactamente igual a la corteza cerebral. Si fuera una lesión ocupante de espacio, un tumor o algo parecido, pues yo esperaría ver algún grado de edema perilesional, que no lo tiene. ¿Por qué? Simplemente porque son neuronas que forman parte del cerebro de este paciente, pero que simplemente en su proceso de migración hacia su posición final en la corteza, pues terminaron quedándose en mitad de camino. Y esto es lo que se llaman heterotopías, que son simplemente esas somas o esos cuerpos neuronales en el proceso de migrar quedaron a mitad de camino. Pero la clave es esa: tienen el comportamiento exactamente igual a la sustancia gris en todas las fases y no tiene edema perilesional, porque simplemente no es una lesión nueva que esté ocupando espacio, sino que es parte de las mismas neuronas que no migraron adecuadamente. Aquí en tomografía es un poquito más difícil reconocerlo, la imagen está ventaneada para facilitar un poco eso, pero vemos lo mismo.
en este epéndimo o en este borde periventricular hay un componente un poco más blanco, si lo llegan a ver, un poco más blanco que la sustancia blanca que debería haber en ese espacio periventricular, y es simplemente heterotopía, que es ese tejido de cuerpos neuronales que no llegaron a su destino final, dependiendo del momento en el que se dé. Lo que es importante es eso, que no tiene edema perilesional, y en este caso pues es relativamente fácil reconocerlo cuando son en banda, como en el caso de resonancia que acabamos de ver, pero no siempre son tan evidentes porque a veces pueden tener un comportamiento nodular, y en esta localización nódulos hiperdensos en tomografía pues se pueden confundir fácilmente con los nódulos subependimarios de la esclerosis tuberosa que con cierta frecuencia se ve también. Entonces eso, reconocer que es el comportamiento igual a la sustancia blanca, perdón, a la sustancia gris, y sobre todo que no tiene componente de edema perilesional, las heterotopías. Otro efecto de la migración neuronal, lo mismo dijimos otra vez, repasemos, en el espacio ependimario, que es en el borde de estos ventrículos donde embrionaria o embrionariamente sí está, las neuronas tienen una migración hacia acá, dependiendo de la cantidad, exactamente no lo sé, pero de la cantidad del volumen de cuerpos neuronales que migren, pues ellos se tienen que ir organizando, y es lo que hace que se desarrollen los giros o las circunvoluciones, en realidad, que son simplemente las vueltas que dan el parénquima cerebral para acomodarse en su volumen ocupando este mismo espacio. Como todo, puede haber mucho, puede haber poco. Entonces aquí tenemos un caso obviamente extremo de pocas circunvoluciones, o los giros en realidad, las cisuras en realidad, las cisuras son los espacios que hay entre uno y otro, y lo que es parénquima cerebral es lo que se llaman los giros o las circunvoluciones. Entonces aquí tenemos un caso extremo donde hay prácticamente una circunvolución o dos circunvoluciones por cada hemisferio, y en este que está resaltado en el cuadro hay muchas circunvoluciones, que eso es lo que hace la diferencia también, y eso es lo que se llama paquigiria o agiria cuando son pocas, o polimicrogiria cuando son muchas. Este es un caso extremo, que es también lo que se conoce como lisencefalia cuando es ya el caso máximo, pero el término correcto es paquigiria o agiria. Agiria cuando es poco, lo que se llama lisencefalia, y paquigiria también lo conocemos como lisencefalia incompleta, pero es preferible que utilicen el término paquigiria agiria, y es simplemente entre la semana 2 y 24, que es más o menos de la migración, no se da la migración adecuada o de la cantidad suficiente de neuronas, y no se forman las circunvoluciones o los giros adecuados, y por lo tanto no tenemos las cisuras adecuadas también. La diferencia con esta es la megalencefalia, se ve parecido, pero si buscan una imagen se van a dar cuenta que es diferente. Y el otro extremo es cuando se forman demasiado, igual en el desarrollo neuronal tiene que ser una cosa muy muy precisa. Entonces cuando son muchas o muy pocas es igual patológico, y en este caso, a diferencia del resto del parénquima cerebral, que es relativamente normal, pues aquí tenemos una polimicrogiria, que es simplemente la formación de gran cantidad o excesiva cantidad de circunvoluciones en ese parénquima cerebral, que eso termina siendo simplemente parénquima desorganizado con conexiones sinápticas desorganizadas, y el paciente tiene también patología. Bueno, aquí después tenemos una imagen, una resonancia, perdón, con tres secuencias diferentes, el T1, el T2 y el FLAIR. Lo mismo, a manera de repaso, reconocer que en el T1 no se ve líquido, bueno, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, la sustancia blanca se ve blanca, la sustancia gris se ve un poquito más gris, pues más oscura. El T2 invertido, el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, y la sustancia blanca y gris. Y después el FLAIR, que es muy similar al T2 pero con la sustracción de líquido cefalorraquídeo, pero aquí vemos una lesión que es en las tres secuencias hiperintensas. Son pocas las cosas que son hiperintensas en las tres secuencias. En este caso es un lipoma. Los lipomas son muy frecuentes, sobre todo en proyección de los cuerpos callosos, que en tomografía sobre todo es muy conveniente siempre ventanear, porque aquí en esta ventana, como lo estamos evaluando, casi que pareciera un neumoencéfalo, pero cuando uno le pone la ventana adecuada, por ejemplo la de pulmón, se da cuenta de que no es aire lo que está ahí, y con esa densidad tan baja pues no hay ninguna duda de que lo que tenemos es un lipoma. Como les digo, son muy frecuentes, sobre todo en esa localización, en proyección del cuerpo calloso, en la cintura interhemisférica, pero pueden presentarse en otras partes también. La densidad, sobre todo, que es lo que ya sabemos que nos permite estar absolutamente seguros de que lo que estamos viendo
es grasa, es esa densidad, generalmente por debajo de -30. También pueden estar calcificados por su cronicidad. Aquí tenemos otra patología. Tenemos una resonancia magnética en un corte sagital, y lo que nos llama la atención aquí es el aumento del volumen de este tercer ventrículo, incluso los ventrículos laterales, los 3 primeros ventrículos, y sobre todo el poco volumen que tiene el cuarto ventrículo que está aquí. Entonces, cuando tenemos cambios del volumen de los ventrículos de estas características, es lo que llamamos una hidrocefalia no comunicante o hidrocefalia obstructiva. El aumento de la presión y del volumen de estos ventrículos termina teniendo efecto compresivo sobre las estructuras adyacentes. Fíjense cómo está adelgazado ese cuerpo calloso que está aquí, y con un cuarto ventrículo de esta morfología y disminuido de tamaño, pues tenemos que suponer que la patología o la obstrucción está entre los dos, y esto es lo que llamamos una estenosis acueductal. Normalmente el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral se ve filiforme, pero se logra ver, y en este caso pues es esta la causa de la obstrucción. En un corte axial de esta resonancia magnética reconocemos aquí el mesencéfalo, que es este Mickey Mouse donde se desprenden los pedúnculos cerebrales y el mesencéfalo propiamente dicho, y aquí atrás está el acueducto cerebral, que tiene células de sustancia gris, digamos alrededor, y por ciertas patologías pues puede terminar, no, obviamente lo que les estoy mostrando es congénito, que es la intención de la charla, pero puede haber también patologías que obstruyan el acueducto cerebral, sea por membranas, por traumatismo, por hemorragia, que sería la más frecuente, o por algunas infecciones, y al obstruirlo, pues siguiendo el flujo del drenaje líquido cefalorraquídeo, la obstrucción estaría hacia arriba y no en el cuarto ventrículo. Entonces aquí resumimos las anomalías de la migración: la esquisencefalia, las heterotopías, paquigiria o vagiria, polimicrogiria, los lipomas y la estenosis de los acueductos.